Miren ustedes, esa es la forma en la que se sugiere que tiene que ser administrada la insulina, ¿no? Si tenemos un tratamiento no insulínico y estamos usando insulina como fármacos orales, ¿no? Vean ustedes la forma en la que se administra, ¿no? Hay diversas formas que lo vamos a ver más adelante. A mayor cantidad de inyecciones, mayor complejidad del uso de la insulina. Y acá está la forma como la que debe administrarse, que se sugiere que debe ser administrada. A ver, de inicio, ¿de acuerdo? De inicio, se debe aspirar a administrar 10 unidades internacionales por día o más o menos 0.2 unidades por kilo día, ¿no? Si usamos, por ejemplo, una persona de 70 kilos, vamos a usar más o menos 14 unidades. Entonces, tenemos que usar la insulina intermedia al acostarnos, NPH o NPL. La NPL no la tenemos acá, ¿de acuerdo? Puede usarse inclusive la NPH en el día y en la noche, si es que vamos a utilizar más de 30 unidades. Ahora, existe una fórmula, la fórmula de los 2/3. ¿De acuerdo? Si tenemos la cantidad de insulina por administrar, 2/3 se tienen que administrar en el día y 1/3 en la noche. Igual, cuando salgamos de la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar, cuando hacemos un recuento de la cantidad de insulina que se ha usado en el paciente, eso se va sumando, ¿de acuerdo? Se va sumando y al final, cuando ya el paciente está glucémicamente compensado, metabólicamente compensado, es decir, con una glicemia por debajo de 250, entonces tenemos que hacer que esa sumatoria de insulina cristalina se convierte en NPH como, tomando 2/3. Entonces, si usamos 30 unidades de insulina cristalina al día, tenemos que usar 2/3. Es decir, 20 unidades, se convierte en 20 unidades de NPH. Y de esas 20 unidades de NPH, 2/3 son en el día y 1/3 en la noche. O sea, 14 unidades en la mañana y 6 unidades en la noche. La insulina cristalina siempre se usa preprandial o justo al momento del almuerzo y la cena o el desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y la insulina prolongada se puede usar a cualquier hora, pero sobre todo a la noche. Acuérdense que dura 24 horas. ¿Cómo ajustamos la dosis? La dosis la ajustamos de acuerdo a la glicemia que encontremos en ayunas. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos el ajuste? Aumentamos 2 unidades cada 3 días o 4 unidades si los valores de la glicemia superan los 180 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el objetivo? Lo que les he dicho en las primeras láminas, ¿no? Disminuir la glicemia a menos de 130 miligramos por ciento. ¿Cómo vamos a hacer el segundo ajuste de dosis? Dependiendo de la hemoglobina glicosilada. El tiempo de vida media de hemoglobina es más o menos 120 días, o 100 días, perdón, ¿no? Entonces, se tiene que pedir hemoglobina glicosilada cada 2 o 3 meses. Si la hemoglobina glicosilada es menor a 7.5, se mantiene la cantidad que hemos establecido. Si es mayor de 7.5, entonces hay que hacer nuevas glicemias de control, ¿no? Pre y postprandial, después de las 3 comidas, ¿de acuerdo? O sea, se piden preprandiales de desayuno, almuerzo y la comida, y se piden postprandiales luego del desayuno, almuerzo y la comida, luego de 2 horas. Entonces, de acuerdo a esto, ¿verdad? Ajustamos la dosis de acuerdo al perfil que hemos encontrado y se puede administrar una segunda dosis de insulina. Y lo que les decía, ¿no? Cuando tenemos NPH, 2/3 de la dosis total antes del desayuno y 1/3 antes de la cena.
Ahora, dependiendo del momento en el que se encuentra la hiperglicemia, acuérdense, más de 130, si es 2 horas post desayuno, se añade insulina rápida. Si es 2 horas post comida, se añade insulina rápida antes de las comidas. Estamos hablando de la cena, ¿no? Y si es, perdón, del almuerzo. Y si es post cena, añadir también insulina rápida, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Iniciamos insulina rápida con 4 unidades y se incrementa 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar los objetivos de la glicemia de control postprandial en menos de 180 miligramos por ciento. Nuevamente, volvemos al control de hemoglobina glicosilada. Si es menor de 7.5, continuamos igual. Y si es mayor de 7.5, entonces tenemos que ver la posibilidad de añadir dosis adicionales de insulina, según las cantidades postprandiales que vayamos midiendo. Aquí hay un gráfico. Vamos a bajar el tamaño. Perfecto. Muy bien. Comenzamos con NPH, porque olvidémonos de NPL. Comenzamos con la NPH, ¿de acuerdo? Por la mañana o al acostarse. Dosis inicial, 10 unidades o 2 unidades por kilo peso. Se mide la glicemia en ayunas con su hemoglobinopatía. Se aumenta la insulina 2 unidades cada 3 días hasta que la glicemia sea menos de 130 en ayunas. Si la glicemia es más de 180, entonces hay que aumentar 4 unidades cada 3 días. Si la hemoglobina glicosilada es mayor de 7.5% luego de 2 o 3 meses, entonces, ¿no? Se tiene que reajustar. Muy bien. Sí, entonces tenemos una hemoglobina glicosilada mayor de 7.5% después de 2 o 3 meses, entonces nuestro objetivo tiene que volver a ser 70 a 130, ¿de acuerdo? Se tiene que medir la glicemia 2 horas después del desayuno, la comida y la cena. Y de acuerdo a esto, hay que iniciar con 4 unidades, incrementar 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar objetivos de una glicemia menos de 180, recuerden, postprandial. ¿De acuerdo? Si hay hipoglicemia o la glicemia en ayunas es menos de 70 miligramos por ciento, hay que reducir la dosis nocturna en 4 unidades con un 10% si la dosis es mayor a 60 unidades. Ver pacientes con 60 unidades de insulina, cualesquiera sea la combinación, es que ese paciente tiene una gran resistencia a la insulina. Si la hemoglobina llega a ser menos de 7.5, o sea, se continúa con el mismo tratamiento y se mide la hemoglobina glucosilada cada 3 meses. Vamos a este cuadro de acá. Tenemos 3 opciones. Si la glicemia postprandial, post desayuno, es más de 180, o sea, post 2 horas, o 2 horas post desayuno, perdón, es más de 180, entonces se tiene que medir insulina rápida antes del desayuno. E igualmente, acá, si tenemos glicemia 2 horas postprandial luego de la comida, se tiene que añadir insulina NPH antes del desayuno o rápida antes de la comida. Y acá, igual que en el desayuno, si la glicemia de control 2 horas postprandial, o sea, post cena, es más de 180, entonces hay que añadir insulina rápida antes de la cena. La hemoglobina glucosilada tiene que llegar a ser menos de 7.5% a los 3 meses de iniciado el nuevo tratamiento. A grosso modo, esa es la forma en la que tenemos que ajustar la insulina basal de acuerdo a la glicemia. Si tenemos más de 180 miligramos por ciento, entonces hay que agregar 8 unidades adicionales, ¿no?
Y ojo que están hablando de 8 unidades adicionales por día, por eso dice ajuste de dosis de insulina basal. Si es de 160 a 179, 6 unidades. De 140 a 159, 4 unidades. De 120 a 139, 2 unidades. De 100 a 119, 1 unidad. Y si está entre 80 y 99, 0 unidades. Al revés, si comienza a haber signos de hipoglicemia, entonces se tiene que bajar la cantidad de insulina administrada. Aquí está también otro gráfico de cómo se tiene que regular la glicemia, ¿no? Perdón, la insulina. Si hay en el desayuno, en la comida y en la cena, tiene que pensar rápida y prolongada nocturna, ¿no? También puede hacer en el desayuno mezcla, ¿de acuerdo? De cristalina más NPH o insulina rápida más NPH. En la comida solamente rápida y en la cena una mezcla que puede ser NPH más insulina cristalina, insulina rápida o sin NPH para insulina prolongada, que es la glargina. Ojo, se debe administrar entre 5 a 6 comidas por día, o sea, 2 medios desayunos, 2 medios almuerzos y 2 medias cenas, ¿de acuerdo? La administración de los alimentos debe ser en horarios ya preestablecidos, estables. Y hay que tener en cuenta hay que considerar, perdón, la actividad física porque eso aumenta el consumo de la glicemia, disminuye el consumo, perdón, disminuye la distribución de la insulina, o sea, la insulina es mejor utilizada y disminuye la concentración de glicemia e insulina en sangre. ¿Cómo voy a medir la cantidad de insulina de acuerdo a la cantidad de hidratos de carbono? Entonces es total de unidades de insulina rápida diarias sobre el total de raciones de hidratos de carbono diarios. Por ejemplo, si la dosis total de insulina rápida diaria es de 24 unidades, digamos 8, 8, 8, o 6, 18, como vemos acá, y las raciones de hidrato de carbono que come habitualmente en un día son 30, entonces 24 sobre 30 igual 0.8. Eso significa que más o menos se necesitarán 0,8 unidades de insulina rápida por cada ración de hidratos de carbono que se vaya a ingerir. A grosso modo, entonces, una unidad de insulina rápida es necesaria por cada ración de hidratos de carbono. Una ración equivale a 10 gramos de hidrato de carbono. O sea, una unidad de insulina va a controlar 10 gramos de hidratos de carbono. Y si acá estamos hablando 30 unidades, estamos 30 por 10, 300 gramos de hidrato de carbono, aproximadamente 1200 kilocalorías. Estamos hablando solamente de hidrato de carbono, no estamos hablando de ni proteínas ni de grasas. Aquí tenemos la relación de insulina rápida sobre los hidratos de carbono, la regla de los 450. Entonces se divide 450 entre la cantidad de insulina diaria y vamos a tener los gramos de hidrato de carbono que metaboliza una unidad de insulina rápida. Acuérdense que más o menos una unidad metaboliza 10 gramos de hidratos de carbono. Entonces vamos a poner acá, si la dosis total de insulina diaria es de 50 unidades, 450 entre 50 es 9. Entonces, una unidad de insulina rápida va a tratar 9 gramos de hidratos de carbono ingeridos. ¿Cuánto es un gramo de hidrato de carbono en kilocalorías? 4 kilocalorías. Aquí está el factor de sensibilidad a la insulina. Y se usa la fórmula del 1800 sobre la cantidad de insulina total diaria en unidades. Es decir, como ejemplo, si la dosis total de insulina diaria que recibe es de 45 unidades, vamos a ver 1800 sobre 45, lo cual va a dar 40. Significa que una unidad de insulina rápida producirá una reducción de la glicemia de 40 miligramos por ciento. O sea, de acuerdo a estas fórmulas, la administración de insulina, la cantidad de hidratos de carbono es predictible. ¿De acuerdo? Miren, una unidad de insulina rápida producirá una reducción de la glicemia de 40 miligramos por ciento.
Muy bien. ¿Tendrán alguna pregunta al respecto? ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ninguna. Bueno, están llamando para la opinión. Vamos a quedar entonces para mañana a las 12:30. Sí pueden a las 12:30, ¿no? Confirme. Sí, doctor. Sí pueden 12:30. Ok, perfecto. Entonces mañana a 12:30 vamos a hacer todo lo que es suprarrenal. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Muy bien. Con mi grupo también ya hemos quedado. Dime, Diana. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, disculpe, con respecto a la fecha del examen, entonces, no sé si nos podemos quedar ya como fecha fija Pero los la sábados vez en la lo noche. vimos sábado, ¿no es cierto?